El optimismo, una mirada desde las neurociencias. ¿Cuál es la propuesta? Pues darnos cuenta si realmente el optimismo es posible de ser aprendido y qué nos puede decir un poco la neurociencia sobre esto o cómo está relacionado. Entonces, lo primero que podríamos conocer es acerca de algunos conceptos que están relacionados con lo que se ha denominado el optimismo. Uno de ellos es el bienestar psicológico. Entonces es importante reconocer que a qué hacemos referencia cuando decimos bienestar psicológico. Esto es más que la felicidad. De hecho, entonces en este caso, Marx y Sass en 2004 nos dicen que el bienestar es más que felicidad y que incluye el sentirse satisfecho y feliz, que además significa desarrollarse como persona, sentirse realizado y al mismo tiempo hacer contribuciones positivas a la comunidad. Entonces hablemos un poco también de salud mental, según Weinberg, esto fue en 1997, la autoestima es el valor percibido y el optimismo contribuyen a la salud mental, es decir, son comportamientos como comportamientos de afrontamiento. Entonces, el optimismo está, desde este punto podríamos generar una relación con la salud mental. A su vez, podemos ver otros conceptos como determinación y optimismo. Entonces, según Loftus, en 2020, la determinación y el optimismo cambian la respuesta humana hacia el crecimiento. Y ya acá estamos adentrándonos en un punto de interés y es el optimismo. Entonces se puede aprender y en este punto ya nos están diciendo, se relaciona con el bienestar psicológico, está relacionado con salud mental, pero además es una respuesta hacia el crecimiento. Y por último, un concepto que propongo es el concepto de esperanza. La esperanza es usada en la literatura de manera intercambiable con el optimismo, es decir, podemos encontrar en algunos textos mencionado esperanza y en otros optimismo, y de acuerdo con Seligman, que es donde vamos a adentrarnos, 2006, la esperanza se puede calcular mediante dos dimensiones que se miden en el test de optimismo, la duración de lo malo y la amplitud de lo malo. Entonces, acá es importante hacernos una pregunta y es, ¿el optimismo realmente se puede aprender? Porque entonces si nos damos cuenta que está relacionado con la salud mental, que está relacionado con el bienestar psicológico, que además nos permite determinación y que está relacionado con la esperanza, y a su vez diferentes autores lo han relacionado con resultados de personas exitosas, entonces, desde ahí podríamos decir, pero esto sí es posible aprenderlo, sí, no, y qué podría decirnos acerca de esto las neurociencias. Entonces, según diferentes autores, el optimismo sí se puede aprender desde una conciencia de modificación del comportamiento. En este caso nos hablan de una metodología que es ABC, por sus siglas en inglés, Adversity, Beliefs, Consequence. El psicólogo Martin F. Seligman es uno de los expertos mundiales en tema de psicología positiva, desarrollando una guía basada en 20 años de investigación clínica y presentando técnicas sencillas que se pueden aplicar. Entonces, a partir de un test, identifica si los comportamientos que tenemos son comportamientos que están ligados a un optimismo o están ligados más al no optimismo. Y en este caso, pues desde ahí se da pues como algunas de las recomendaciones que se puede aprender. Entonces, aprender optimismo con la metodología propuesta por este autor contiene tests que revelan cuáles son los niveles de optimismo y pesimismo, así como las técnicas que están garantizadas para transformar los pensamientos negativos y desembarazarse del sentimiento de derrota. Entonces, listo, ahora vamos, entonces desde acá tenemos un tema importante y es optimismo. ¿Cuáles son los beneficios? Entonces ya lo mencionamos, salud mental, bienestar psicológico, determinación relacionado con esperanza. Luego nos dicen, hay una metodología, está creada por un autor muy reconocido en psicología optimista, donde nos entrega un test para poder saber cada uno de nosotros cómo estamos en los temas de optimismo, pero además también pues cómo se podría llegar a desarrollar. Entonces podríamos decir, bueno, pero venga, a nivel cerebral estamos o no estamos preparados para esto. Y entonces en ese momento tomé los 10 principios de las neurociencias y esos 10 principios, de esos 10 principios tomé 4 principios que están súper relacionados con el por qué sí se puede aprender optimismo. Entonces para este caso tenemos
Uno, el cerebro se reconfigura a través de la neuroplasticidad. Recordemos que nuestro cerebro tiene la capacidad para remoldearse, para modificarse. Entonces, por lo tanto, el optimismo, según esto, se puede aprender. El cerebro está en capacidad de reconfigurarse hacia una mentalidad optimista. Dos, el cerebro busca ser eficiente y automatizarse. Este principio, ¿por qué está relacionado? Porque estamos reconociendo en el cerebro una capacidad para buscar la eficiencia y la automatización. Entonces, si la conducta aprendida de optimismo moldea el comportamiento del individuo, se podría convertir en un hábito incorporado. Lo que ocurre en la adultez es que existe mayor agrupación neuronal. Esto también pues lo encontramos en la literatura del curso de Cerebrum. Entonces, respecto a esto, podríamos decir que si está buscando la eficiencia, ya la persona tiene el hábito incorporado, la persona podría no solamente aprenderlo, sino también convertirlo en un hábito. Este punto es fundamental porque realmente al principio no es tan automático, pero luego se te puede convertir esa parte que estás aprendiendo en algo automático. En el cerebro primero son las emociones. Este también es de gran interés porque es reconocer los beneficios del optimismo, podría motivar una conducta de aprendizaje del optimismo. Entonces, primero son las emociones. Si reconozco que tengo ahí un beneficio, después de reconocer el beneficio, mi cerebro podrá reacondicionarse para aprender esta conducta porque las emociones son primero. Entonces, si me genera una emoción positiva, es altamente probable que nuestro cerebro dé continuidad a esos aprendizajes. Entonces, todo proceso que implique tanto nuevas como antiguas competencias o conocimientos tendrá un aspecto emocional que podrá facilitar o dificultar que se consoliden en la memoria a largo plazo. Por último, bueno, esto fue mencionado por Lázaro 2022. Y por último, el cerebro es mayormente no consciente. Entonces, aprender optimismo puede mejorar las decisiones futuras, convirtiéndose en un hábito incorporado. ¿No? Nos devolvemos a hábitos incorporados. Entonces puede mejorar esa conducta a futuro. Nuestro cerebro ha generado mecanismos de automatización, es decir, crea constantemente patrones neuronales para poder reaccionar más rápidamente la próxima vez. Entonces, es mayormente no consciente, significa que esas decisiones que empiece a tomar basadas en mi capacidad para ser optimista pueden darnos al final un comportamiento o una mentalidad optimista que al final lo que va a hacer es como generar estos beneficios que mencionamos al principio. Bueno, entonces conclusión, según esto y lo que hemos aprendido, el optimismo sí se puede aprender según las neurociencias.